Gracias, Señor, por dignarte a visitarnos. Gracias, Señor, porque tú nos das vida, Señor. Te pedimos que continúes aquí. Queremos sentarnos a tus pies. Señor, que la palabra cobre vida, Señor. Señor, como ante la multitud ponemos la sencillez de unos pocos panes y peces, Señor, esperando que tú los multipliques y que le des, Señor, a cada corazón la respuesta que anhela, Señor de los cielos. Señor, extiéndete, tú que tienes compasión de la gente, extiéndete al corazón necesitado, impárteles una palabra de gracia, pero impárteles también una unción fresca sobre sus vidas, Señor. Te rogamos tu toque de amor, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Amén. Vamos en nuestra Biblia, por favor, hermanos, al libro de Números, capítulo 21, por favor, hermanos. Números 21, en el versículo 4, por favor. Amén, estamos ahí, hermanos. Dice la escritura así: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Yo, hermanos, tengo en mi computadora una carpeta, y en esa carpeta voy guardando algunas ideas para el sermón a lo largo del tiempo. Y cuando leo algo, hermanos, o el Señor toca algo en mi corazón, abro una hoja y le pongo un tema y le pongo un texto, y si tengo más puntos que en ese momento siento escribir, los guardo y hago una recopilación. Y de vez en cuando el Señor me da algún mensaje de esas ideas. Y hace poco estaba examinando esa carpeta y vi este mensaje, hermanos, que tenía empezado de hace ya tiempo. No sé, hermanos, si tendrá 1 año o 2 años, no sé, pero tengo ahí ese archivo. Y es sorprendente, hermanos, que uno nunca sabe cuál es la palabra que necesitamos, pero todos nos dimos cuenta que esta es la palabra que el Señor quiere hablarnos. Y, hermanos, es increíble. A veces la verdad de la realidad de Dios es más allá de lo que podemos pensar. Dios es un Dios vivo, hermanos, y es cierto, dice que es invisible, nadie le ha podido ver, pero Él está operando, Él está atento. No sé, hermanos, la capacidad de la mente es finita, la de nosotros, para entender cómo Dios puede tener al pendiente, hermanos, siendo tantas personas, estar al pendiente de cada detalle, de cada situación, aunque no lo comprendamos. Y no tienes que comprenderlo, hermano o hermana, pero esto es cierto. Él es infinito, Él puede hacer eso. Y hace poquito que estuvimos allá en el retiro de pastores, yo estaba platicando nos sentábamos en diferentes mesas. Yo estaba platicando con algunos pastores que nos tocó convivir en ese tiempo de comida. Estaba compartiendo algo que me sucedió, hermanos, cuando estábamos allá en Monterrey, un tiempo muy difícil económicamente. Y eso se me quedó grabado para siempre, de cómo es la realidad de Dios, de que Dios es un Dios vivo, y como está en Génesis, Él es un Dios que ve, dice, ¿recuerdan en el pozo? Y estaba, hermanos, terminando mi semana. Es como cuando estaba en esos días, en esa situación de que estás en Guatemala, pero vas a Guatepeor, porque cuando nos mudamos a Monterrey, yo acababa de comprar realmente hace poco una camioneta Explorer, un modelo ya pasadito, atrasado.
Y esas camionetas son cómodas, son amplias, hermanos, pero tienen una mala debilidad, que gastan mucha gasolina. Son para moverte en tramos cortos, etcétera, pero no son para traerlos de diario. Y yo por mi trabajo tenía que salir diario y estar disponible para moverme en la ciudad, y allá son recorridos muy largos, hermanos. A veces en una cita tienes que ir 1 hora de ida, y en lo que te tardas y te atiende otra hora de regreso, se te fue mediodía en una sola vuelta, y tienes que dar vueltas muy de mucha distancia. Y esa camioneta se volvió para nosotros un problema, porque me daban una ayuda de gasolina en el trabajo, y para el día jueves, hermanos, ya me estaba acabando la gasolina de la semana, y se supone que yo trabajaba hasta el sábado, hermanos. Entonces se estaba convirtiendo en un número rojo en lugar de bendición. No se las hago largo, hermanos, pero le quise explicar el preámbulo de cómo Dios ve nuestras necesidades. Estábamos en un tiempo precario, y luego eso nos estaba jugando en contra. Y para colmo de males, hermanos, un día, creo que era un día jueves, no recuerdo exactamente, pero creo que sí, traía mis últimos 100 pesos en la cartera, si mal no recuerdo. Y bueno, le eché lo último que tenía de gasolina en una gasolinera ahí en Monterrey, cerca de mi trabajo, ya para ir a casa esa tarde. ¿Y qué creen? Le echo la gasolina, y luego ahí en la bomba, ya para arrancar, no quiere prender la camioneta. Y ya sin un 5, hermanos, así, ceros. Y no quiere prender. Y me dice el muchacho de la gasolinera, no quiere. Digo, no quiere. Y dice, ¿la empujamos? Pues la empujamos. Y ya la empujamos fuera de la bomba para no estorbar a los demás. Y dije, ¿qué hago? Y yo sabía que ahí había un taller cercano, hermanos. Entonces me fui sin dinero, y le dije a la persona, hermanos, le dije al encargado, ¿sabes qué? Mira, me pasó esto y esto y esto. Quería pedirte un favor. ¿Puedes ayudarme a arrancar la camioneta, echarla a andar? Y mañana te pago. Mira, yo trabajo aquí cerca. Y no sé, hermanos, por qué, pero ese muchacho confió en mí. Y dijo, ok, está bien, ahorita voy. Y vino y echó a andar la camioneta. Ya saben cómo son bien truchos, bien listos los mecánicos. Y echó a andar y me dijo, mira, creo que son los carbones. Y le digo, y si la apago ya no va a querer prender otra vez. Dice, lo más seguro es que no. Bueno. Entonces, hermanos, andaba pesadumbrado, sin dinero, ahora debía, le dije al mecánico, y todo se estaba complicando, hermanos, las pruebas, y esperando que mi esposa tuviera un guardadito ahí en la casa, de esos guardaditos que siempre hacen las señoras. No sé por qué el Señor les dio ese don, pero que gracias a Dios. Pero bueno, hermanos, estaba en eso, y luego me llama mi papá. No recuerdo si fue ese mismo día o el día siguiente, no recuerdo, pero me llama y me dice, ¿cómo estás? Y le dije, no, pues aquí estamos. Te soñé. ¿Ah, sí? Te soñé que ibas empujando un carro. ¿A poco? Sí. Y le dije, ¿sabes qué? Se me descompuso la camioneta y me pasó esto y esto y esto. Y me dijo, te voy a mandar algo para que te ayudes. Y hermanos, yo les voy a decir algo que creo que es el camino de Dios. Nosotros como familia, es muy raro que habláramos, papá, mamá, ayúdame. Tratábamos de aceptar las pruebas y salir adelante como familia, aunque tuviéramos que estrechar nuestras vidas. Pero esa ocasión fue mi papá quien me habló y me dijo que me había soñado empujando un carro. Hermano, solo Dios hace eso. ¿Cómo le pudo revelar mi necesidad por medio de un sueño? Y nos damos cuenta que Dios es un Dios vivo, y aunque no parezca, hermanos, Él está pendiente de nuestras necesidades, y en el momento indicado Él va a hacer algo. Y hoy el Señor, hermanos, nos mostró que Él quiere hablarnos de esto. Dice aquí en Números, que acabo de leer, que se desanimó el pueblo por el camino, en el contexto del viaje. Y fíjense, hay una historia, es un cuento. Dicen que en una ocasión el enemigo puso a la venta todas sus armas con las que suele atacar, y mientras iban viendo la exhibición de esas armas, había una de ellas que tenía el precio más elevado de todas, y esa arma se llamaba el desaliento.
el desánimo. Porque esa arma, el enemigo la ha usado, la usa y la sigue usando, hermanos, para hacer que el pueblo de Dios fracase. Solo tiene que meter en tu corazón o en tu mente que tú no sirves, o que tú no puedes o no podrás, para que te derrumbes. Él es experto en meter en los maestros de escuela dominical cuando no ven el fruto en los niños, para que se desanimen. Él es, hermanos, experto en tocar a los ministros cuando no ven fruto en sus iglesias, para que se desalienten. Y él lo puede hacer en una esposa o en un esposo cuando no ve que las cosas mejoran en el hogar o con los hijos. Él puede hacerlo con los hijos cuando ven los problemas de sus padres. Pueden hacerlo con una persona cuando no ve prosperar su negocio, hermanos, etcétera. Pero el desaliento, el desánimo es algo que el enemigo usa como una poderosa arma para destruir. Dice la Reina Valera Gómez, otra versión de la Biblia: y se abatió el ánimo del pueblo por el camino. Y una versión todavía más antigua, de 1569, dice: y el alma del pueblo fue angustiada en el camino. Hermanos, ¿qué es el desánimo? El desánimo es sentirse abatido, sin ánimo, sin fuerzas. Es sentirse angustiado, intranquilo. En hebreo, la palabra aquí como desánimo es katsar, que significa acortar, angustia, angustiar, desanimar, impacientar, quejar, etc. Quiero que vea conmigo una escritura muy importante en la vida, hermanos. Proverbios 18:14. Proverbios 18:14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Este verso de Proverbios, hermanos, es un verso muy importante en la vida práctica, en la vida diaria. Dice este verso, hermanos, lo voy a parafrasear: pero cuando uno tiene buen ánimo, uno puede soportar cualquier cosa, hasta enfermedad. Mientras uno tenga buen ánimo, hermanos, uno puede aguantar muchas cosas. Pero dice la sentencia del proverbio: ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Quién va a aguantar el desánimo, hermanos? El desánimo es terrible. Por eso hoy en nuestros días, tiempos modernos, se oye mucho eso de la depresión. ¿No han escuchado esa palabra? Todo el mundo está deprimido, hermanos. Todo el mundo está deprimido, desde niños, jóvenes y adultos. Esa palabra no se escuchaba, hermanos, hace muchos años. Pero como nunca, se ha vuelto un arma que está haciendo mucho daño, hermanos, a la sociedad, pero también al pueblo de Dios. Quiero ver con ustedes algunas causas del desánimo. Dice Jueces 16, verso 16: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Recuerdan que la palabra también es angustia, desánimo. Algunas causas del desánimo, hermanos, son las diferencias en el matrimonio. Eso desanima mucho en la vida. Y vemos aquí un ejemplo en la vida aquí de jueces, de los jueces. Una mujer presionando a su marido. Una causa del desánimo, hermanos, es cuando no funcionan bien las cosas en el matrimonio. Y cómo causa desánimo eso, hermanos. Eso causa mucho desaliento. Y miren, hermanos, el enemigo es tremendo.
Él puede poner en el corazón de una persona ideas, incluso hasta divórciate, déjalo, vete. Hermanos, esto que estoy diciendo no son teorías. El enemigo hace eso. Puede causar mucho conflicto. Por eso tengamos mucho cuidado en nuestro trato matrimonial. Presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducido a mortal angustia. Hermanas, tengan mucho cuidado en la forma en que presionan a sus esposos. Hermanos, siempre todos queremos más comodidades, pero tengamos cuidado. Hay muchas mujeres que presionan mucho en el hogar al esposo. Necesitamos tener contentamiento con lo que el Señor nos ha dado. El Salmo 73, 21 nos muestra otra causa de desánimo. Lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, pero es el contexto donde Asaf siente desánimo por ver la prosperidad de los impíos. ¿Recuerdan ese salmo? Salmo 73, 21 dice, en la Nueva Versión Internacional: se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Algo que causa desánimo, hermanos, es cuando vemos que a otros les va bien y a nosotros no. Otros tienen buena salud y nosotros no. O buen trabajo y nosotros no. O prosperidad y nosotros no. Eso causa desánimo en el camino. Colosenses 3:21 dice: padres, no hagan enojar, estoy leyendo otra versión, dice: padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. La Reina Valera dice: no exasperéis a vuestros hijos. Pero dice: no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Hermanos, necesitamos mucha gracia como padres también en esta área, porque miren, muchos a veces desanimamos a nuestros jovencitos, a nuestros niños. Somos buenos para regañar, hermanos. Una maestría que tenemos en eso, ¿verdad? Mire, si usted ve a una mamá normal, no de la iglesia, pero si usted ve una mamá normal, hace poco fuimos a cenar a unas pizzas, hermano, y una mamá llevaba a un niño pequeño, no sé, 3 años. Todo el rato que estuvimos ahí lo estuvo regañando: no te subas a la silla, no muevas eso, ¿para qué espantas al perro? Y todo era, hermanos, regaños. Lo bueno que no somos así, hermanos, ¿verdad? Pero ¿saben qué, hermanos? Según las estadísticas, somos más propensos a criticar que a alabar. En el trabajo, en la familia, en la iglesia incluso. Es más fácil criticar. Mire, por ejemplo, usted esté en un lugar, vea una cosa y va a haber muchas cosas por mejorar, pero muy pocas que alabar. Y esa es una debilidad que tenemos que conquistar: el espíritu de crítica. Y como padres, hermanos, a veces hacemos eso. Seguro muchos recordamos escenas de nuestra niñez donde nuestros padres no fueron pacientes con nosotros, ¿verdad? O se exasperaron con nosotros, se enojaron. Y muchas veces eso nos desalentó, hasta a lo mejor nos avergonzaron delante de alguien porque nos dieron una regañada delante de otra persona o otros niños. Bueno, pues entonces no hagamos eso, hermanos. Eso desanima a nuestros hijos. El apóstol Pablo dice: padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Es bueno alabar a nuestros hijos también, hermanos. Cuando veamos que tocan algo y les salió bien: oye, se escuchó muy bonito, me hicieron un dibujo, está bien, está bonito, etc. Pero hay muchas causas de desánimo, solo estoy mostrando algunas. ¿Qué recomienda la Biblia, hermanos, a la luz de este problema del desánimo? Mire, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 3, verso 28. Deuteronomio 3, 28. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra
que verás. Nosotros, hermanos, podemos animar a otros. Desanimar, eso es bien fácil. Pero también, hermanos, podemos animar. El Señor le dijo a Moisés: anima a Josué. ¿Saben, hermanos? Esa palabra animar en el hebreo es la palabra kazak. También se traduce como fortalecer en Deuteronomio 11:8 y en Génesis 48:2. La misma palabra, pero en otros versos se traduce como fortaleza o fortalecer. Esto es interesante, hermanos, porque una persona animada es una persona fuerte emocional y espiritualmente. Fíjense, por eso animar a otros es muy importante. Eso fortalece, hermanos. Eso nos da mucha fuerza en la caminata. Y algo que me pareció todavía más interesante en el hebreo, ¿recuerdan, hermanos, cuando el Señor dice de Faraón? Dice: yo endureceré el corazón de Faraón para que no los deje ir. ¿Recuerdan? A mí me llamó mucho la atención que la palabra hebrea, endurecer, es animar. Eso es muy interesante, hermanos. ¿Saben por qué es interesante? Porque Dios estaba diciendo de Faraón: yo voy a hacer que él se obstine y no los deje ir. Pero veámoslo desde un punto positivo. Cuando uno está animado, uno no desiste fácilmente de un propósito. Uno se mantiene firme y constante. O sea, viendo esa faceta de la palabra hebrea, pero en un contexto positivo. Es como si el Señor dijera de usted o de mí: yo voy a hacer que Él no desista del bien, que Él no desista de tocar, de predicar, de ser fiel, de ser buen esposo, de ser buena esposa, de ser un niño estudioso. Si lo vemos desde un contexto positivo, el ánimo es algo poderoso, es algo fuerte, es algo que se mantiene, es algo que se obstina, pero en el... Por eso animar a otros, hermanos, es darle mucha fuerza, es darle algo, un arma sólida que lo va a hacer mantenerse constante. Mi esposa se los ha contado, pero a veces hay muchos pendientes y muchas cargas por qué pensar y orar. Y a veces mi esposa, cuando tenemos muchas cosas, me dice: fíjate que pasó esto. Y luego le dije, ella se los ha contado, le digo: dime algo bueno, algo que nos anime. Y es cierto, hermanas y hermanos, animémonos unos a otros. Sí, es cierto, hermanos, hay que a veces platicar nuestros problemas, pero hay que animarnos. Eso es una fuente de fortaleza muy grande. Dice Deuteronomio 31:7, hablando otra vez de Moisés y de Josué. Ya vimos que Moisés debía animar a Josué, pero aquí viene un ánimo diferente, hermanos, o desde una faceta diferente. Dice Deuteronomio 31:7: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Aquí, hermanos, habla de que él se tenía que animar solo, ¿verdad? Aquí la palabra hebrea, hermanos, que utiliza para animar es la palabra hebrea ametz. Y esa palabra hebrea se utiliza en Ruth 1:18, pero se utiliza de forma diferente. Se usa para describir a Ruth cuando estaba resuelta a ir con su suegra Noemí. Así dice así la Reina Valera: y viendo Noemí que estaba tan resuelta, ametz,
a ir con ella, no dijo más. Cuando uno está animado en el Señor, uno está completamente decidido, resuelto, convencido de seguir adelante. Cuando el Señor le dice aquí o Moisés dice a Josué, anímate, en Ruth se utiliza como estar resuelto, convencido. Cuando uno está animado, hermanos, uno es resuelto, no es titubeante, uno es resuelto en hacer las cosas. Pero el desánimo es todo lo contrario. Vamos a 1 Tesalonicenses, por favor, hermanos. Capítulo 5, versículo 11. Quiero ver con ustedes unas palabras griegas que son utilizadas aquí en este texto. 1 Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo también exhorta, hermanos, a la iglesia a que nos animemos. Tenemos que aprender a alabarnos, hermanos, unos a otros. Y miren, hermanos, eso a veces es difícil. Yo una vez les recordé algo y a nosotros nos enseñaron que, y créanme que no lo digo por mí, hermanos, pero sí es bueno practicarlo. Nos enseñaron que cuando recibíamos un predicador visitante y terminaba el mensaje, por cortesía saludábamos al predicador y digo sin decir una mentira, ¿verdad? Pero si el mensaje fue edificante, le decíamos, hermanos, gracias por el mensaje. Y así podemos hacerlo incluso, hermanos, con un hermano, aunque no sea el pastor o un pastor visitante, y le tocó compartir algo y fue bendición, hermano, gracias por el mensaje. Siempre buscando una palabra de ánimo, o si nos dieron de comer, hermanos, si estuvo bien sabrosa la comida. No es restaurante, hermanos, aquí en la iglesia, ¿verdad? Uno, ¿por qué va a dar gracias si ya dejó la propina? Pero aquí no. Aquí estuvo bien rico, hermana o hermanas, estuvo bien rico, muchas gracias. ¿Cuánto nos cuesta eso, hermanos? Decir eso. Nada, pero hace mucho aquí en el corazón. Es como la mamá, hermanos, que todo el tiempo está cocinando, ¿verdad? De vez en cuando, hermanitos, hijos, hay que decirle a mamá, gracias, mamá, por la comida. Estuvo muy rica. Y eso anima, hermanos. Saben que la palabra griega que está aquí en Tesalonicenses como animaos, algunos sinónimos de esta palabra son consolar, rogar, suplicar y pedir. Esa misma palabra griega se utiliza para describir al centurión que tenía un criado enfermo y rogó a Jesús que fuera a sanar a ese siervo. ¿Recuerdan? Mateo 8:5, que había un centurión que tenía un criado enfermo. Bueno, en Mateo nos dice que el centurión le rogó a Jesús. Esa palabra griega, rogar, también es animar en Tesalonicenses. A veces tenemos, hermanos, que hacer eso, suplicar, rogar y pedir. Alguien no está de ánimo, ándale, vamos. No, yo no quiero ir. Vamos. No, vayan ustedes, vamos. Saben, hermanos, eso es importante. No dejes que alguien se derrumbe. Es todo desanimado, todo desalentado. Hay que darle un empujoncito. De veras, hermanos, ayuda. Yo recuerdo muchas veces donde yo me he sentido así. Mi esposa me ha animado. Pero podemos hacerlo con nuestros hermanos. Hablando de animar a otros, Moisés animó a todo Israel alentándolos a confiar en la protección de Dios, en Deuteronomio 31:6. Josué anima a los hombres de guerra en Josué 10:24. David animó a Salomón. Ezequías animó a su ejército para no temer al rey de Asiria y los animó a confiar en Dios. Es bíblico, hermanos, animar a otros. Sí, hay que orar, pero también hay que animarlos. Josué 1:9, creo que todos nos sabemos ese texto, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Estamos hablando de eso, de no desalentarnos.
porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí, hermanos, podemos ver otra faceta del tema del ánimo. Ya vimos que hay que animarnos unos a otros, animarnos personalmente. Pero aquí, hermanos, está una faceta diferente del ánimo. Ser esforzados es una orden. ¿Se dan cuenta? Dice, mira que te mando. Es una orden. Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Pero, ¿cuál es la base, hermanos, de Josué 1:9 para mantenerse animado? ¿Alguien lo puede ver? Es como si yo le digo a alguien, mira, anímate, todo va a estar bien, pero necesito darle una base para ese ánimo. Y aquí en el final del verso viene la base del ánimo. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, necesitamos el creer correcto para mantener buen ánimo. Si creemos que Dios no está con nosotros y nos abandona, hermanos, a nuestra suerte, vamos a vivir desanimados y desalentados. Porque vamos a sentir que la parte espiritual, hermanos, nos aporrea. Los problemas, las enfermedades, personas. Pero el ánimo correcto se mantiene con la fe correcta. Porque Jehová tu Dios estará contigo. Miren, quiero que vea Romanos 15:13. Vea, esto doctrinalmente es muy importante. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, creer es algo sumamente importante, o el creer correcto es sumamente importante. Dice Romanos 15, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Según lo que creemos es como nos vamos a sentir en nuestros corazones. Si tú crees Romanos 8:28 de que todas las cosas te ayudan a bien, puedes ir en la carretera, se te poncha el carro, ¿cuál es el problema? Todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? O ibas a salir y se viene un aguacerazo y ya no pudiste salir, ¿cuál es el problema? Todo nos ayuda bien. Pero si no tenemos ese creer correcto, hermano, se te poncha el carro y ¡pah! Carro este. Bueno, no haríamos eso, porque Romanos 8:28 dice. Pero ¿cuántas veces sí reaccionamos así o no, hermanos? ¿Por qué? Porque no tenemos el creer correcto. O se viene el aguacero, ¿cómo se vino el aguacero ahorita? Ya iba a salir y no sé qué. Hermanos, hay que tener el creer correcto. Cuando tenemos el creer correcto, hermanos, tenemos gozo y paz, dice aquí Romanos. Por eso, y esto lo estoy citando a raíz de lo que se le dijo a Josué. Mira que te mando y te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes. ¿Cuál es la base de su creer? Porque Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Por eso él nunca se iba a desanimar, hermanos. Dios está conmigo. Está Jericó, es una fortaleza, pero Dios está conmigo. Hay un Jordán, no podemos cruzarlo, pero Dios está conmigo, etcétera. Pero quiero mostrarles la clave más importante de cómo alentar nuestro corazón, y esto lo dejé para la parte final. Quiero que me acompañe por favor al Salmo 27. Salmo 27, 14. Dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Este salmo, hermanos, nos muestra una clave pero muy importante sobre cómo volver a tener nuevas fuerzas, nuevo ánimo, nuevo aliento en el corazón. ¿Cuál es la clave? Aguarda a Jehová. Y al final dice, espera a Jehová. Es lo mismo, la misma idea. Habla de tener un encuentro con Dios, hermanos.
algo personal, pero quiero que usted lea con cuidado. No dice esperar en Dios, dice esperar a Dios. ¿Se da cuenta de eso? No dice esperar en Dios, dice esperar a Dios. En hebreo, hermanos, la palabra que está aquí como aliéntese es la palabra amatz, que significa afirmar, alentar, aliento, ánimo, animar, ayudar, confirmar, consolidar, endurecer, esforzar, fortalecer, fuerte, pujante, valiente. Fíjense, hermanos, en la definición que vemos aquí del hebreo en este salmo, cuando nos habla aquí de ser esforzados, esfuérzate. En Génesis 25, 23, no vayan ahí, se usa esa palabra hebrea y se traduce como fuerte, donde dice: un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Aquí, hermanos, es muy interesante que el ánimo está ligado a fuerza. Esto quiere decir que cuando esperamos al Señor y Él llega, recibiremos fuerzas nuevas. Seremos alentados en el corazón, fortalecidos, animados, afirmados, esforzados, todos los sinónimos. Una forma de encontrarnos con Él o esperar a Jehová es la que nos dice Éxodo: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Éxodo 29, 42 y 43. Una forma de encontrarnos con el Señor o esperar a Jehová o reunirnos con Él es cuando lo ministramos. Hermanos, muchas veces la debilidad del pueblo de Dios viene porque dejamos de alabarlo. Dejamos de alabarlo. Mire, quiero terminar con ustedes yendo a Isaías 40, 31. Solo voy a leer un poquito más. Isaías 40 y después voy a leer el Salmo 68, pues, si quieren ir buscándolo. Acabo de mencionarles, hermanos, que la palabra alientes en hebreo es fuerza, ¿verdad? Por lo tanto, cuando esperamos al Señor o lo encontramos, hay nuevas fuerzas. Isaías 40, 31 nos confirma el mismo concepto del Salmo 27. Isaías 40, 31 dice: pero los que esperan a Jehová, no en Jehová, hermanos, a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, una forma de animarnos es teniendo encuentros con el Señor. Tener esos encuentros nos va a costar, hermanos, pero estar desanimados nos va a costar más. Necesitamos nuevamente, hermanos, buscar la gracia de Dios para tener esos encuentros. A veces hay que levantarnos un poquito más temprano, hay que hacerlo, pero esos encuentros dan mucha fuerza. Quiero terminar con el Salmo 68, verso 9. Dice: abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Quiero que en su corazón, así traen su pluma, subrayen esto. El final del verso dice: a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. ¿Qué nos anima, hermanos, en la vida? ¿Más dinero en el trabajo?
una sala nueva, un comedor, carro nuevo. El Señor es el que nos anima. De veras, hermanos, podemos tener muchos bienes. A mí me ha tocado, hermanos, que a veces el Señor nos bendice en lo secular, pero si estamos en problemados y tenemos mucha carga, no disfrutas eso. De veras, no disfrutas. Aunque vamos a comer y vamos, si andas con carga, no lo disfrutas. Pero si nos encontramos con el Señor, hermanos, aunque haya frijoles en la casa y estamos contentos, eso es lo más precioso de la vida. Tener paz, tener gozo, aunque haya sencillez. Por eso necesitamos como nunca, hermanos, lo que dice el Salmo 27, esperarlo a Él, encontrarnos con Él, animarnos en su presencia. Vamos a estar en pie, por favor, hermanos.